Bueno, estamos junto a la presidenta de la Federación Uruguaya de Magisterio, a quien ya le damos la bienvenida. Buenos días y bienvenida, Elvia. ¿Qué tal? Buenos días, Buen día. muchas gracias. Bueno, el incidente que se dio en Mercedes volvió a generar, a partir de la preocupación que obviamente a cualquier persona le puede dejar una situación de violencia protagonizada por un niño, más con su maestra, etcétera, etcétera, permitió inmediatamente, a las pocas horas, otra situación, una carta de la maestra en donde inmediatamente saca del foco la responsabilidad que el alumno podía tener y bueno, nos plantea otra situación. Hay además una forma de expresión en la maestra verdaderamente conmovedora. De todas maneras, es una situación que tenemos lamentablemente instalada desde hace un tiempo en nuestro país. No es ajeno ningún punto del país a estas situaciones de agresión, de violencia, donde uno se remonta a su época escolar, a su época, y le parece que hay como una barrera que se ha roto y no se termina de entender cómo es que llegan estas expresiones de agresividad y de violencia al aula, ¿no? Porque uno se imagina la presencia de los compañeros, la relación de afecto, de cariño, de un montón de cosas que se genera con el maestro, maestra que uno tiene. ¿A qué se puede atribuir o qué piensan ustedes es fundamentalmente el problema que estamos teniendo? Que tal vez los niños nos lo estén gritando de alguna manera en la cara, porque evidentemente son los que de alguna manera nos están diciendo que algo en la sociedad está pasando. Indudablemente, esta situación que salió a la luz y se hizo tan pública del hecho en una escuela de Mercedes nos debería a toda la sociedad interpelar desde otro lugar. Desde el lugar de que, ¿qué nos está pasando? ¿Cuánta responsabilidad tenemos? Tenemos todos los actores en esto. Hablar de violencia no es de hoy, no es del 2017 una violencia. Dentro de las escuelas, nosotros hace ya bastante tiempo estábamos notando conductas en los niños, en la forma de jugar, en la forma de resolver situaciones dentro de las escuelas. Yo estaba buscando y leyendo documentos y escritos, investigaciones acerca de la violencia que ejercen niños con niños, y estamos hablando de niños. Cómo los niños hoy, o en aquel momento, resolvían sus diferencias, cómo estaban los niños en ese momento. Y desde el magisterio se alerta esa situación ya hace un buen tiempo. ¿Qué pasa con los juegos de los niños? ¿Qué pasa cuando los niños tienen una serie de actividades que hacen que no se sienten a dialogar? ¿Qué pasa con los niños que provienen de algunas familias donde no es a través del diálogo que las diferencias se resuelven? Porque vamos, diferencias tenemos todos, todos los adultos, los niños también, desde pequeñitos tienen diferencias. Ahora, hay que entender o tratar de entender y tomar la responsabilidad de cada uno de nosotros de dónde está la responsabilidad que nos toca en esto de acompañar a los niños. Y aquí entra donde sí está la violencia entre los adultos. Porque a veces pensamos que los niños aprenden cuando llegan a la escuela. Y no es así. Cuando llegan a la escuela, los niños ya traen lo que nosotros decimos una mochila cargada que va formando su personalidad. El niño observa situaciones. El otro día estaba en una parada de un ómnibus, esperando el ómnibus, y había una mamá con dos niños, un bebé y otro más chiquito, otro pequeño. En la parada del ómnibus habían bastantes
personas habíamos bastantes esperando el ómnibus. ¿Ustedes pueden creer que ninguno de los que estábamos ahí permitimos el pase a la señora? Y eso no tiene que ver con que sea mujer o hombre. No, eso tiene que ver con una persona que hasta en su estado natural tiene problemas de equilibrio, porque si la mamá estaba parada con un nene en brazos y otro pequeñito, digo... Y esas cosas los niños las ven. Yo no digo que pase solamente por permitirles subir a un ómnibus antes o después. Estoy dando un ejemplo muy simple y cotidiano. Son ejemplos. Esas cosas los niños las ven, las aprenden. Cuando vamos en el coche y alguien traspasa o hace una maniobra indebida, ¿cuál es la respuesta inmediata del conductor? Un insulto, una agresión, y muchas veces van niños dentro de los vehículos. Están escuchando, están viendo, están aprendiendo. Entonces llegan a la escuela y frente a situaciones similares o no tienen mecanismos para resolverlos. Eso por un lado, con lo que tiene que ver con los aprendizajes que nosotros adultos estamos dando a los niños con nuestras acciones. Por un lado. Por otro lado está... ¿Cuánto de responsabilidad tienen todos los actores, y tenemos todos los actores en esto? ¿Cuántas cosas se están haciendo para contener a los niños emocionalmente, a nivel de nutrición? Hace pocos días el informe del descenso en el porcentaje de embarazos adolescentes. O sea, ¿qué da cuenta? Da cuenta de que hay cosas que se están haciendo ahí. ¿Qué pasa con todo esto que se está haciendo en forma aislada? ¿Qué pasa con esa coordinación tan necesaria que tienen que tener los niños, que deben recibir los niños de esas políticas que se van aplicando en forma totalmente aislada? Cuando llegan a la escuela, ¿qué hacemos los maestros? Reclamar esa coordinación. ¿Qué pasa cuando recibimos a un niño en la escuela, percibimos que tiene algunas dificultades de aprendizaje, algunas dificultades de contención emocional, que está o no atendido de determinada forma? ¿A dónde va el maestro? ¿Saben lo que hace el maestro? Empieza a golpear puertas. Y va allí a la familia, golpea esas puertas. Va allí al Mides, golpea esa puerta. Va allí, el maestro empieza a buscar esa tan necesaria coordinación que vemos desde los centros educativos, que es necesario que el niño reciba. Ahora, Elvia, en el caso particular, hasta ahora noticiábamos en los meses anteriores situaciones de agresiones de padres a docentes, ¿no? A maestros. No es común que noticiemos de agresiones de esta magnitud de un niño a un maestro. Y la respuesta de la docente, una maestra joven, hay que decirlo además, que no es menor, y la respuesta de la docente a través de esa carta que publica en Facebook, llama a esa reflexión, a esa interpelación que tú estás reclamando. ¿Qué te pasó al leer la carta? ¿Qué pensaste cuando leíste la carta? Nosotros estuvimos acompañando la situación desde el mismo instante en que los compañeros de Ademus Soriano se comunican con nosotros, o sea, pocas horas o poco tiempo después que sucedió el hecho. ¿Cuál fue la reflexión entre los compañeros que estábamos y los que a poca distancia acompañamos la situación? Fue estos gritos que decía de Vargas hace un momento, escuchar esa voz del niño, ¿qué es lo que el niño está necesitando? La maestra lo dice en su carta y lo explicita y dice que ya había logrado un vínculo con ese niño, por lo cual era un niño que era necesario establecer un vínculo especial con ese niño. La maestra lo había logrado o estaba en proceso de lograr ese vínculo. ¿Qué es lo que primero destacarla, ¿no? Destacar y reconocer la grandeza de la maestra, de que a pesar de haber sufrido golpes físicos, que no son solamente los físicos, sino también pasan por lo emocional. Sí, de hecho tuvo una crisis nerviosa la chica. Además de serlo, se me ocurre que
se te cuestionan o te empiezas a cuestionar una serie de situaciones en cuanto a tu misma profesión. Claro, esto es lo mío, por ejemplo, ¿no? ¿Qué estoy haciendo acá? ¿Por qué a mí? Ella en un momento dice, Sí, yo debí exacto. recibirlo. ¿Por qué a mí? Porque yo, ¿qué no estoy haciendo bien? Porque nosotros también hacemos esa autocrítica. Sí. ¿Qué no hago bien que no le estoy llegando? Ahora, vuelvo a repetirlo y a decirlo, lo que nos parece es que no es a mí la que nos está pasando, es a nosotros, es al uruguayo, es a la sociedad. ¿Qué pasa con aquellas políticas que se aplican que no tienen una necesaria coordinación que contenga a los niños en estas situaciones de vulnerabilidad? Porque es clarísimo que esos gritos que decía de Vargas son los gritos de pedido de ayuda de un niño. ¿A quién se lo estaba pidiendo? ¿Al maestro? No, se lo estaba pidiendo a todos. A cada uno de nosotros nos estaba pidiendo. ¿Tienen conocimiento ustedes si el Estado estaba abordando la situación de este chico? Es decir, si el MIDES, por ejemplo, estaba... ¿desconocen eso? No, personalmente desconozco esa situación, pero más allá, hay que con esto hacer una mirada más general, Sí. porque esto es un hecho que sale público, dicen ustedes, pero hay muchos casos y muchos hechos que no salen públicos, que no se hacen públicos y que no tienen esta trascendencia pública, pero que suceden en las escuelas. Y el maestro en la escuela tiene que enfrentarse a esta u otras situaciones. Porque a veces la violencia, o a veces no siempre, la violencia no es solamente a través de puñetazos o mordiscones, no. La violencia también se ejerce a través del bullying que se le hace a un niño, Sí. a través de otras situaciones que también son violencia. En la carta hay muchísimos elementos tremendamente profundos que maneja la maestra, denotando evidentemente un conocimiento de la situación, la descripción del niño como un niño de alma rota, el esfuerzo que ella trasunta brevemente en el integrarlo de alguna manera, lo que habla de la dificultad de este niño para poder integrarse al grupo, la descripción que la maestra realiza que de alguna manera había logrado esa integración, pero inmediatamente hay algo que me parece notable, que es el describir que su dolor no pasaba por los puñetazos, las patadas o las mordidas que había recibido, sino por la angustia que le causaba que sus otros 22 niños estuvieran presenciando ese hecho, demostrando, además de una gran grandeza, sin duda, por sobre todas las cosas un sentido pedagógico fantástico, porque la preocupación que demuestra ella es que ese esfuerzo que realizó por incluir e integrar a alguien que por algún motivo no estaba debidamente integrado, ese trabajo se destruía en un segundo frente a la cara de los otros 22 niños que estaban viendo que la respuesta de quien había sido integrado era la agresión. También lo explica ella, dice, él entendió en ese momento que la que debía recibir el dolor era yo. Es magnífico que ella tenga esa interpretación. Ahora, a uno le da la sensación, leyendo la carta de la maestra, que son otros los actores de la sociedad que deberíamos ver esas cosas y desde el Estado que deberíamos contenerla y no cargar a una maestra con todo ese enorme fardo. Es decir, dio la sensación de estar muy sola en ese trabajo. Por lo menos es lo que trasunta la carta. Me parece que es demasiada mochila para una maestra, porque evidentemente lo demuestra en su preocupación por lo que estaban viendo los otros 22 alumnos, ¿no? Y allí es donde voy un poco a lo que decía Elvia. Sí, fenómeno, la sociedad tiene mucho que ver. Yo tengo que ver en lo que me es personal, en lo que enseño, transmito y le muestro a mis hijos. Pero ¿qué debemos hacer desde lugares como el MIDES? Porque si este niño, la maestra detectó y sabía que tenía el alma rota, algún tipo de contención tiene que tener para no llegar a una explosión. Porque ¿cuánto le va a costar a este niño, que fue el que agredió, cuánto le va a costar volver a insertarse normalmente después de una reacción que él seguramente debe ser el primer arrepentido en haber tenido? Tu reflexión fue muy amplia y profunda indudablemente,
¿Cuánto le va a costar al niño? ¿Cuánto le va a costar a los 22 niños? ¿Cuánto le va a costar a la maestra y al colectivo de la escuela? ¿Y cuánto le va a costar a las familias? Porque este hecho que nosotros interpretamos, o a través de la carta de la maestra interpretamos, y ustedes también de determinada forma, hay otras 22 familias. Claro, yo siendo padre de un chiquilín de ahí, digo, no estaría muy seguro o tranquilo con un chico que está atravesando evidentemente un problema social grande, un problema social familiar, mejor dicho, importante, y que se expresa violentamente contra una maestra. Como padre puedo pensar, ¿y por qué si él agredió a una maestra de esa manera, no va a agredir a mi hijo que va con él a la clase también, ¿no? Digo, hay que entender también todas las posturas, ¿no? Exactamente, es lo que vemos, que puede ser esa que tú señales o puede ser la otra de otras familias, vecinos, que indudablemente deben ser de la comunidad muy conocidos. ¿Por qué no acercar y contener a ese niño? ¿Cuánto yo puedo hacer como papá de otro niño para contener de alguna forma a ese niño que está viviendo esa situación especial? ¿Por qué alejarme y decir no, mejor protejo al mío y no de lo que nosotros como familia podemos hacer para contener a ese niño? Digo, posiciones son muchas. Ahora, indudablemente, que una vez que suceden en las escuelas hechos como este o algún otro similar, que no es que sucedan todos los días, pero tampoco es que haya sido el único caso, claro, ni que sea una cosa aislada, que no se dé. No se da, se da. Se da, sí, por supuesto que se da. Mucho. Se da en esto que hoy señalábamos del relacionamiento entre los niños, de los juegos violentos que tienen los niños entre ellos, de los pocos mecanismos para resolver situaciones de diferencias. Si lo tenemos los adultos, imagínense qué poco tendrán los niños, claro, claro, y cuánto tendremos que hacer nosotros para esos niños y nosotros con nuestra categorización de adultos, que nos parece que como adultos sabemos todo, y no es así, y los niños tampoco. Los niños son vulnerables a estas situaciones, por lo cual la responsabilidad está en los adultos, pero no en la maestra, únicamente en la maestra, en la o las maestras de la institución, porque no me caben dudas que la contención de ese niño pasa por el resto del colectivo de la escuela. Sí, claro. Porque no es un niño aislado dentro de un salón o un grupo de 22. No, el compromiso es de todos. Y a ese colectivo hay que acompañar. Esos puentes que se rompieron de alguna forma o se dañaron, hay que reconstruirlos. Y hay que hacer los esfuerzos posibles para que esto pase. Muchas veces cuando sucede una agresión a un docente, digo, de hecho ahí están instaurados los mecanismos, por ejemplo, dependiendo de cada filial, pero por ejemplo en Montevideo es muy práctica en el sentido de una agresión y casi que de inmediato se dispara un paro docente, digamos como forma de rechazar esa agresión al docente y de repudio y de reflexión frente al hecho en sí. La maestra dice en la propia carta que un paro en este caso no resuelve absolutamente nada. ¿Qué piensan ustedes sobre lo que dice? Son situaciones diferentes, ¿no? Una cosa es un adulto que puede ser responsable de la toma de decisiones, como en el caso de agredir, por más que esté sobrepasado de una situación, por más que tenga una serie de cuestiones que podrían en cierta forma entender sin aceptarlo, pero podrían entender una situación así, pero estamos hablando de un niño. En este caso hablamos de un niño o de otros niños. Entonces, ahí, por supuesto, que estamos con la maestra. ¿Un paro a quién? ¿Un paro al niño? ¿O un paro contra la violencia? Porque esto hay que señalarlo. La Federación, cuando se sucedieron hechos de violencia en forma reiterada, hicimos un paro nacional contra la violencia en general. Esto también es violencia. Sí. También es violencia. Es en general la violencia. Por lo cual ese llamado a la reflexión debería ser un llamado a todos. Claro. Todos deberíamos sentarnos a reflexionar, tomar esta semana, yo qué sé, el tiempo. Estamos en familia, la mayoría estamos fuera de las actividades habituales, la mayoría de nuestros trabajos.
estamos más en familia, ¿por qué no conversar con nuestros hijos? ¿Por qué no? Más allá del hecho puntual, porque en algún momento la filial Soriano en conversaciones con nosotros dijo, no queremos estigmatizar al niño, consideremos que es una ciudad pequeña, donde se identifican las personas, se relacionan, tú te encontrás en el almacén, en la panadería. Sí, bueno, la comunidad educativa esa evidentemente lo conoce a ese chiquilín, evidentemente, y a la familia probablemente. Y seguramente la ciudad entera lo conoce, claro, y conoce la familia. Digo. Sí, entonces nos conocemos todos en Mercedes, siempre decimos así, en Mercedes nos conocemos todos. Y es verdad que nos conocemos. Por una cosa u otra nos identificamos todos. Y es como te digo, nos encontramos en la feria, en la panadería. Entonces, es muy difícil que con 9 años se te rotule de determinada manera que después... Sí, claro, vas a cargar con eso el resto de tu vida. Es un boomerang, una mochila que te carga más todavía los problemas que tenés. Concretamente, ¿van a tomar alguna consideración sobre esto? ¿Algún tipo de medida? Digo, no te estoy preguntando si van a hacer paro, lo que digo es, por eso, digo, si van a tomar algún tipo de acción con el tema. La asociación de Soriano el día viernes se reunió, no solamente la dirección, sino más ampliamente con compañeros docentes, y enseguida en Semana Santa van a ir direccionando las acciones enseguida de esta semana. Bien. Muchísimas gracias, Elvia. Nos has dejado reflexionando sobre muchas cosas tremendamente profundas. Yo me sigo quedando por sobre todas las cosas, la actitud de esta maestra. Solamente con una cosa que me preocupa, está en nosotros obviamente como sociedad, pero en un mucho en las autoridades. Tomando las palabras de la maestra, el niño estaba pidiendo algo a gritos. Ojalá lo que estaba pidiendo lo sepamos comprender, entender, y que fundamentalmente comencemos a darle las respuestas a él y a su familia, que estaba buscando por un mal camino, por un pésimo camino, pero fue el que encontró. Acá la preocupación debería ser, a nivel de las autoridades, de la enorme cantidad de niños, de jóvenes que están pidiendo cosas a gritos y no los sabemos escuchar o no los interpretamos de la manera que debemos interpretarlo. Más allá de que estoy en un todo de acuerdo con que es un trabajo que desde todos los lugares, en nuestra casa, con nuestros hijos, con el relacionamiento que tenemos en la cola del supermercado, con lo que acabas de describir perfectamente en el momento de subir a un ómnibus, con a quién le doy el asiento, a quién dejo pasar primero, lo que muestro como ejemplo a ese niño que desde abajo me está mirando y viendo y que tal vez se está preguntando ¿por qué este señor dejó pasar primero a la señora si estaba él primero en la cola? Eso me parece que es lo fundamental y lo que lamentablemente uno ve que vamos perdiendo, y son pocas las personas que se preocupan. Muchas gracias por habernos instalado nuevamente aquí en la mesa. Gracias a ustedes, como siempre, a las órdenes. Elvia Pereira, entonces, de la Federación Uruguaya de Magisterio. Hemos tratado de hablar un poco sobre una situación que ustedes muchísimas veces nos plantean por diferentes casos puntuales a través de las diferentes vías de comunicación que tienen aquí en Arriba Gente, y bueno, esperamos de alguna manera haber satisfecho la necesidad que tenían de hablar sobre este tema. Vamos cerrando por aquí la entrevista.